Bien, en el modelo 3 ejercicio 1. En el modelo 3 ejercicio 1, nos dice que hay una función f de x que es igual a por el logaritmo natural de x menos 9 más x al cuadrado menos 92. Nos dan un x0 que vale 10 y nos dicen que hay una ordenada que vale menos 242. Yo ahora voy a leer toda la consigna porque lo único que hice fue escribir los datos. El ejercicio dice, dada la función f de x igual a por el logaritmo natural de x menos 9 más x al cuadrado menos 92, hallar el valor de a que pertenece a los números reales, sabiendo que la ecuación de la recta tangente en x y de x 0 igual 10 tiene ordenada 242 negativo. O sea, nosotros tenemos que contestar un valor de a. Y esta ordenada es la ordenada al origen de la pendiente de la recta tangente. Entonces, bueno, o sea, este ejercicio, o sea, se hace con todo lo que ya vimos. El tema es que hay que razonar un poquitín más, y eso es lo que les cuesta en este, o sea, en este modelo, este ejercicio, ¿no? De razonar un poquito más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el ejercicio como lo veníamos haciendo normalmente, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Lo que hacíamos era calcular la función derivada, ¿sí? Entonces, bueno, si calculamos la derivada de la función, tenemos que calcular la derivada de cada término. La a es una constante, entonces cuando calculamos la derivada va a ser la constante por la función derivada. Entonces la derivada del logaritmo natural de x menos 9 va a ser 1 sobre x menos 9 por 1, porque es una derivada en cadena. Después la derivada de x cuadrado es 2x, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra función derivada. Nosotros normalmente, ¿qué hacíamos cuando teníamos la función derivada? Bueno, reemplazábamos a la x en la función derivada por el valor que nos daban, que en este caso es 10, para calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces nosotros vamos a hacer la derivada en 10, y la derivada en 10 va a ser a por 1 sobre 10 menos 9 más 2 por 10. Esta cuenta nos termina dando a más 20. Este a más 20, como es el reemplazo de la x en la función derivada, esta a más 20 va a ser nuestra m. ¿Bien? Siempre cuando ustedes reemplazaban a la x en la función derivada, nos daba la m, o sea, la pendiente de la recta tangente. Entonces, después ustedes ¿qué hacían? Planteaban la ecuación de la recta tangente. La recta tangente es y igual m por x más b, de los cuales yo ya sé que que m es a más 20, porque es lo que me dio. La x vale 10, porque la x, que es 10, es dato del ejercicio, ¿sí? Y la b vale menos 242, y también era dato del ejercicio. Entonces yo tengo que averiguar el valor de la a. Como el valor de la a, acá me falta calcular la y. ¿Para qué? Para poder tener todo con una sola incógnita y poder averiguar. Entonces, me falta averiguar y. ¿Cómo calculábamos y? ¿Ya se acuerdan? ¿Qué había que hacer para calcular y? Reemplazo en la función original por 10, ¿no? Vamos a reemplazar a la x por 10 en la función original. Entonces vamos a hacer f en 10 y hacemos las cuentas. Si hacemos f en 10 y hacemos las cuentas, yo haría a por el logaritmo natural de 10 menos 9 más 10 al cuadrado menos 92.
Acá hay que hacer las cuentas. 10 menos 9 es 1. El logaritmo de 1 da 0. 0 por A es 0. ¿Sí? 10 al cuadrado es 100 menos 92. O sea que esta cuenta me da 8. ¿Bien? Quiere decir que la Y vale 8. Si la Y vale 8, yo en vez de poner acá Y, voy a poner 8. Ahora, como en esta ecuación tengo una sola incógnita, que es la A, bueno, voy a poder despejar y hacer las cuentas. 8 más 242 es igual a más 20 por 10. 8 más 242 da 250. Y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Va a ser igual a más 20. Y acá hay que hacer las cuentas. 250 dividido 10 da 25. Y al 20 que está sumando pasa restando. De ahí se desprende que la A vale 5, que es lo que tenemos marcado como respuesta correcta en el choice. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, acá el ejercicio lo que les pide es que calculen el valor de la A. O sea, lo que van a hacer es trabajar como trabajan normalmente y en función de eso, van a poder calcular el valor de A. Trabajan como hacen normalmente, calculan la función derivada, reemplazan la X en la función derivada, les da la M. La B era dato, ¿sí? Calculan el valor de Y y van a poder averiguar el valor de la A. ¿Estamos? Entonces se hace como normalmente lo vienen haciendo. Bien, ¿lo entendieron? ¿Les agarró alguna duda? Bien, vamos al que sigue. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 de ese modelo 3 nos dice que hay una función f de x es igual a menos a por x a la cuarta más 2x al cubo más 3 medios de x cuadrado menos 6x. Y nos dicen que el intervalo de decrecimiento es menos 1, 1. Lo que nos piden es, con el valor de A que encontremos que pertenece a los números reales, encontrar los máximos y los mínimos y el intervalo creciente. Entonces, bueno, nosotros normalmente, ¿qué hacíamos con la función? Cuando teníamos que calcular máximo y mínimo. Calculábamos la función derivada. Bueno, calculamos la derivada de cada término. Entonces, la derivada de menos a por x a la cuarta, y si a pertenece a los reales, va a ser menos a por 4x al cubo. La derivada de 2x al cubo va a ser 6x cuadrado. La derivada de 3 medios de x cuadrado son 3x. Y la derivada de menos 6x es menos 6. Ahora lo que tendríamos que hacer es razonar, porque acá vienen que está vinculado con lo que está escribiendo Matías en el chat. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros calculábamos la derivada y lo que normalmente hacíamos nosotros es agarrar y
igualar a 0 la función derivada, ¿está bien? Pero yo la voy a marcar con un color para que la tengamos en vista, porque tenemos que después trabajar con esa función derivada. Lo que tenemos que entender es, pensemos un poquito, los vamos a ayudar a pensar un poquito. Nosotros acá, lo que normalmente hacíamos era igualábamos la función derivada a 0, obteníamos los puntos críticos, que eran estos candidatos, como está diciendo Matías, de que sean máximos o mínimos de la función, y con eso armábamos intervalos, ¿sí? Y nos dicen que entre el -1 y el 1, esto es decreciente, ¿está bien? Si entre el -1 y el 1 es decreciente, ¿cuánto vale el -1 y el 1 en la función derivada? 0. Exactamente, vale 0. O sea, nosotros sabemos que si nosotros reemplazamos a la x por -1 o por 1 en la función derivada, nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, yo con esto lo que quiere decir es que yo podría reemplazar a la x por 1 o por -1 en la función derivada y lo voy a poder igualar a 0. O sea que yo voy a poder poner que menos a por 4 por 1 al cubo más 6 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 6 es igual a 0. Y con esto voy a poder despejar el valor de la a. Entonces hay que hacer las cuentas. Acá me queda menos 4a, acá me queda un 6 positivo, acá me queda un 3, acá me queda un 6 negativo, esta cuenta es igual a 0, el 6 positivo y el 6 negativo se van, quiere decir que 3 es igual a 4a, quiere decir que la a vale 3/4, ¿sí? Y ahí obtuve el valor de la a. Si ustedes hicieran el mismo trabajo reemplazando a la x por -1, también tienen que llegar a 3/4, ¿sí? O sea, debería darles lo mismo. O sea, yo no lo voy a hacer, pero el que lo hace con el -1 deberían llegar a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, una vez que encontré el valor de a, yo puedo decir que mi función derivada en realidad vale, en vez de poner a, pongo 3/4. O sea que voy a tener menos 3/4 por 4x al cubo más 6x cuadrado más 3x menos 6. Y acá los dos 4 se pueden simplificar. Quiere decir que nuestra función derivada reducida va a ser menos 3x al cubo más 6x cuadrado más 3x menos 6. ¿Bien? O sea que hasta acá deberíamos poderlo haberlo resuelto bien. O sea, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, o sea que esta sería mi función derivada. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente cuando teníamos la función derivada, ¿qué teníamos que hacer? Igualar a 0 la función derivada para obtener los puntos críticos. Bueno, acá nosotros ya dijimos que nos dio -1 y 1, ya tenemos los puntos críticos. Pero ¿qué pasa? Los puntos críticos, como bien dijo Matías por el chat, son los ceros de la función derivada. Entonces, pensemos en la función derivada. La función derivada, ¿qué grado tiene el polinomio que está en esa función derivada? 3. 3. Entonces deberíamos tener 3 ceros. Entonces, si tenemos 3 ceros en esta función y por ahora obtuvimos 2 puntos críticos, ¿no nos faltaría calcular otro punto crítico más? Y sí, porque debería tener 3 ceros la función. Entonces, bueno,
¿Cómo vamos a hacer para igualar, para calcular los ceros? Bueno, igualábamos la función, la igualábamos a 0, ¿sí? Para poder calcular todos los ceros de la función. Entonces, como nosotros acá tenemos una función de x al cubo, no tenemos forma de aplicar algo como la resolvente de la cuadrática, porque acá esto tiene x al cubo. Entonces, cuando teníamos con x al cubo, teníamos que tratar de bajarle un grado para que nos quedara la cuadrática y aplicar la resolvente de la cuadrática. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos que bajarle un grado al polinomio? Ruffini, Sí, Silvia, tenemos que hacer la regla de Ruffini. Efectivamente, no hay otra chance. Vamos a aplicar la regla de Ruffini y con eso vamos a poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder poner menos 3 para la x al cubo, 6 para la x cuadrado, 3 para la x y menos 6. Acuérdense el polinomio ordenado y completo. Y después acá van a usar uno de los números que ya son los puntos críticos. O usan el -1 o el 1, como ustedes quieran. Yo elijo el 1 para no hacerme matete con los signos, ¿sí? Si tienen para elegir más de uno, eligen el que les resulte más fácil. Bueno, ¿y cómo era la regla de Ruffini? La repasamos rápidamente. El primero se bajaba directamente, que es menos 3 por 1 es menos 3, 6 menos 3 es 3, 3 por 1, 3, 3 más 3, 6, 6 por 1, 6, y siempre el último número nos tenía que dar 0, ¿se acuerdan? Entonces, lo que nos quedó acá abajo termina siendo de un grado menos, o sea que nos terminó quedando menos 3x cuadrado más 3x más 6. Bien, y acá sí tengo una cuadrática, y esta cuadrática está completa, porque yo quería calcular los ceros de la función, o sea que yo debería hacer la resolvente, ahora sí, con a menos 3, con b vale 3, y c vale 6. ¿Sí? Ustedes deberían hacer la resolvente menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ustedes estos cálculos los resuelven y estas cuentas, según mis cálculos, debería darles menos 1 y 2. ¿Está bien? ¿Alguien lo revisó a ver si da menos 1 y 2? Sí, profe, da -1 y 2. Genial, entonces venimos re bien. Entonces, genial. Una vez que teníamos eso, volvemos al teorema de Bolzano. Entonces, yo sé que tengo que agregar al menos 1 y al 1 que tenía acá, debería agregar el 2. ¿Está bien lo que digo? Y entonces, armo los intervalos que me faltan. Entonces, acá voy a tener entre el menos infinito y el menos 1. Voy a tener entre el 1 y el 2. Y voy a tener del 2 al más infinito. Y ahora lo que tenía que hacer era reemplazar a la x en la función derivada por algún número que forme parte del intervalo. Entonces, si el intervalo me daba positivo, si el número me daba positivo, el intervalo entero iba a ser positivo. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En este cuadrado rojo que está acá, que es la función derivada. ¿Sí? En el primer intervalo, entre el menos infinito y el menos 1, ustedes podrían hacer la derivada en menos 2. Ustedes hacen toda la cuenta, yo acá las cuentas las dejo que las hagan ustedes, las revisan, pero esto debería dar un número positivo según mis cálculos, ¿sí? Entre 1 y 2 deberían reemplazar, por ejemplo, por el 3 medios. Si ustedes reemplazan a la x por 3 medios en la función derivada, acá donde está rojo, también debería darles un número positivo, con lo cual acá va a subir. Y del 2 al más infinito deberían reemplazar a la x, por ejemplo, por 3 en la función derivada. Y acá les debería dar negativo, por lo tanto acá la función baja, ¿sí?
una vez que ustedes armaron los intervalos del teorema de Bolzano y calcularon los signos de la función derivada en cada uno de ellos, lo que tenemos que hacer es contestar lo que nos preguntaba la consigna. La consigna nos preguntaba calcular los máximos de la función y el intervalo de crecimiento de la función. Entonces, si el intervalo de crecimiento va a ser entre el menos infinito y el menos 1, y también del 1 al 2. Entonces ya tenemos una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta está referida a los máximos de la función. ¿Esta función tiene algún máximo? Menos 1 y 2. Menos 1 y 2. ¿Por qué? Porque primero sube y después baja. O sea que tenemos x igual menos 1 y x igual 2. Y ahí tendríamos la respuesta completa, ¿no? Máximos 2 y menos 1, y es creciente entre menos infinito y el menos 1, y del 1 al 2. Esa sería la respuesta y es la que está marcada en el multiple choice. En el modelo 3, o sea, está marcada cuál sería la respuesta correcta, está tildada la respuesta correcta. Bueno, se supone que nosotros lo que esperamos en el parcial es que ustedes hagan todo este desarrollo, ¿sí? Porque el desarrollo no lo tienen resuelto, ¿sí? Bien, más o menos este ejercicio. Bien, bueno, entonces, como nadie dijo nada, creo que lo entendieron. Vamos al siguiente, ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice que hay una función f de x que es 2x más 1. Y tenemos una función g de x que es 5 sobre x más 2. Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la integral de g o f de x. Esto es lo que nos pide la consigna, ¿no? Que calculemos la integral de g o f de x. Bueno, entonces los pasos son dos. Primero calculamos g o f y a lo que nos da le aplicamos la integral, ¿sí? ¿Cómo era g o f? ¿Qué había que hacer para calcular g o f? ¿Se acuerdan? Igualar. No, eso no me acuerdo. Teníamos que hacer al revés, Matías. Tenemos que hacer g dentro de f. Tenemos que reemplazar a la x de la función g por la función f. O sea que yo voy a hacer que mi g o f es 5 sobre 2x más 1 más 2. O sea, 5 sobre 2x más 3. Esta sería g o f. Tengo que reemplazar a la x de la función g por la función f. ¿Está? Eso es lo que deberíamos haber calculado. Entonces, mi ejercicio va a ser entonces, ¿Por qué más 3? Ah, y me 1 tapa, más 2 es 3 por ahora. pero me tapa justo la pantalla, las caras, digamos. No veo un número ahí. Ah, yo no me doy cuenta, yo lo veo normal. No sé Ah, ok, ok. no sé qué caras te tapan. Después del 2x más 1 que dice después del paréntesis. Más 2. Ah, ok, eso no lo estoy viendo. Ah, yo no sé cómo lo ves vos. Yo el donde están ustedes, que los veo a ustedes, los tengo a la derecha, no lo tengo a la No, ya está. izquierda. Estaba desplegado las caras de los chats, entonces me tapaba toda esa parte. Ah, bueno. Ya está, ya está. Bien, entonces lo que hacemos es calcular la GOF, entonces ahí tenemos 5 sobre 2x más 3. Y ahí tenemos para calcular la integral. Entonces, es una integral que es mucho más sencilla. Entonces, bueno,
Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que ver que como tenemos un ejercicio donde no lo podemos calcular por tabla, porque no es una integral inmediata, no se puede calcular por tabla, hay que aplicar uno de los métodos. Entonces, ¿qué piensan que tenemos que aplicar? ¿El método de sustitución o el método de partes? Sustitución porque 2x más 3 cuando lo derivemos se va a parecer a 5. Exacto, y además, porque acá el ejercicio está muy armado como para que se den cuenta con mucha rapidez cuál es el método a utilizar, porque yo les había comentado que el método de sustitución se aplicaban cuando teníamos funciones compuestas. Ustedes vienen de hacer un GOF. GOF es una función compuesta. Entonces, de ahí van a tener que poder hacer el método de sustitución sí o sí, y quiere decir que 2x más 3 va a valer t. Calculamos la función derivada, ¿no? Entonces calculamos, vamos a tener 2 del diferencial de x es igual al diferencial de la función t. Si nosotros hacemos los reemplazos y lo escribimos diferente, yo puedo escribir 5 por 1 sobre t, ¿no? Porque 2x más 3 es t. Entonces yo ya sustituí mi 2x más 3 con t. Lo que me queda para sustituir es el diferencial de x. Bueno, el diferencial de x lo tengo acá, voy a poder despejar. Voy a poder decir que el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de t. 1/2 del diferencial de t. Lo que nos queda para hacer es sacar el 5 y el 1/2 fuera de la integral, o sea que me queda 5/2 por la integral de 1 sobre t. Y ahora el ejercicio se reduce de forma tal que pueda aplicar la tabla de integrales. O sea que yo voy a tener 5/2 por la integral de 1 sobre t. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre t? Uno sobre el logaritmo de t. No, directamente el logaritmo. Chicos, usa la tabla de Ah, logaritmo. perdón. Sí, tienes Usa la razón. tabla, perdón, usa la tabla de integrales directamente. La integral de 1 sobre t es logaritmo natural de t. ¿Sí? O sea que sería 5/2 del logaritmo natural de 2x más 3 más c. Y esta debería ser la respuesta correcta que deberían tener marcada en el multiple choice. Vamos a ver si la encontramos. Porque yo los ejercicios chicos los hago sin los resueltos, o sea que no sé. Sí, ahí tenemos 5/2 por el logaritmo natural de 2x más 3 más c. ¿Bien? Entonces ahí tiene la respuesta correcta. ¿Alguien no lo entendió o no lo siguió? Una integral que la realidad es que, como les dije siempre, y se lo voy a seguir repitiendo, siempre va a haber un ejercicio que tiene un grado de dificultad más grande. Claramente esto no era el ejercicio 3, las dificultades lo tienen en los ejercicios que ya pasaron, ¿no? En el 1 y en el 2, donde tienen que razonar un poquito más para calcular el valor de la A, ¿sí? Hay cosas del parcial anterior que no las tenemos tan frescas y si no la estudiamos y la dan en el parcial se va a complicar un poco, me parece. Y bueno, o sea, tema, o sea, eso de qué es lo que tenemos fresco y qué es lo que no tenemos fresco, o sea, es lo mismo de lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos tuvimos que acordar que si teníamos una función con x al cubo y queríamos bajarle un grado, y bueno, teníamos que aplicar la regla de Ruffini. Y bueno, nada, Ah, eso, o sea, es lo mismo, digo, o sea, y como digo siempre yo, o sea, lamentablemente la materia que estamos dando nosotros ahora es una materia que la frescura de decir, bueno, tener todo más o menos ordenado y entenderlo, o sea, requiere demasiada ejercitación. O sea, lamentablemente no hay, acá en esto no hay otra forma. Digo, en alguna otra materia podrán estudiar, podrán hacer cuadros sinópticos, resúmenes y estudian. Bueno, acá lamentablemente es sentarse y hacer. Sí. Pero creo que igual esta integral particularmente es una integral que
es bastante sencilla, no deberían tener inconveniente con el cálculo de una integral, ¿no? Esta No, integral. la integral sí, pero el GF no sé si le vamos a sacar solo. Lo dijiste vos. No, GOF sí lo deberían sacar, porque de hecho Matías lo dijo, pero lo dijo al revés en el chat. O sea, el GOF lo deberían sacar. GOF, o sea, ahí, o sea, es repasar la clase de composición de funciones. Y es más, te diría que vos me preguntás a mí, y desde la experiencia, la clase más fácil de todo el cuatrimestre es la de GOF. O sea, sin dudas, porque es reemplazar a la X de una función por otra. Digo, todos podemos saber si tenemos G o F, y bueno, todos sabemos que tenemos que reemplazar a la X de la función G por la función F. O sea, es algo que es la clase más fácil de todas. O sea, si vos revisás el video, fíjate que todos pudieron sacarla porque es una clase que no requiere mucho análisis. O sea, no tiene asíntota, no vimos límites, no vimos... O sea, es reemplazar a la X de una función por otra. O sea, es una cosa muy sencilla, en realidad. Bueno, Que vos me digas, ni me cuesta pensar, o sea, te acepto más que me digas, yo no sé si me hubiese dado cuenta de calcular la función derivada y que si reemplazaba la X por -1 en la derivada, me iba a dar 0 y por eso tenía que aplicar la regla de Ruffini. Vos me decís, no sé si me hubiese dado cuenta de eso. Sí, posiblemente no te hubiese dado cuenta de eso, porque ahí sí coincido. Digo, yo a esta altura, si yo te digo que tenés que aplicar la regla de Ruffini, se supone que vos ya sabes cómo se hace. Si te digo que tenés que hacer solamente la cuadrática, tenés que saber cómo se hace. Lo difícil era, por ahí, razonar que tenías que hacerlo, ¿entendés? Pero digo, si yo te digo aplicar Ruffini, y ya lo deberían saber, ¿sí? Entonces, nada, me parece que por ahí viene la mano. No por... no sé hacer la regla de Ruffini o no sé hacer GOF, sino no me hubiese dado cuenta que tenía que hacer tal cosa. Eso sí te lo acepto un poco más, sobre todo en los ejercicios 1 y 2. O sea, este ejercicio, o sea, para mí, creo que de este parcial, uno de los más fáciles, ¿sí? Y vamos al 4, el ejercicio 4 de este modelo. Nos dice que tenemos que calcular el área encerrada entre las siguientes funciones. Nos dan una función f de x, que es raíz cuadrada de x. Y tenemos una función g de x, que es x cuadrado. Nos pide el área encerrada entre ambas funciones. Entonces, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Igualamos las dos funciones. Entonces yo hago x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de x. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar el despeje. Vamos a hacer x al cuadrado es igual a x. ¿Sí? X al cuadrado es x a la cuarta, porque los exponentes se multiplicaban. Y como tenemos que despejar, vamos a poner todo igualado a 0, y en función de eso, vamos a trabajar con esta ecuación, x a la cuarta menos x. ¿Qué deberíamos hacer en x a la cuarta menos x? ¿Se puede sacar factor común? Vamos a sacar factor común x, ¿sí? Entonces, si sacamos factor común x, vamos a tener x al cubo menos 1 es igual a 0. Entonces, de acá tenemos dos posibilidades. O x vale 0, o x al cubo menos 1 vale el 0. En este caso ya está despejado. En este caso despejamos y vamos a decir que x al cubo vale 1, o sea que la x vale la raíz cúbica de 1, que es 1. Y ya acá el ejercicio, más allá de que tenemos una función que tiene raíz cuadrada, el ejercicio parece que es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores de x. Si tenemos dos valores de x, ¿cuántas áreas vamos a tener que calcular? Y una, porque tenemos una integral que va de 0 a 1. No hay otra opción. ¿Sí?
Entonces es un ejercicio común que sale con bastante facilidad. Si nosotros igual quisiéramos hacer el gráfico para tenerlo a mano y para poder analizar cuál es el techo y cuál es el piso, en este caso lo podemos hacer sin el gráfico y nos va a dar igual y lo vamos a poder calcular, ¿sí? El techo y el piso, bien. Pero si quisiéramos hacer el gráfico sería más o menos de esta forma. La función x cuadrado, ustedes ya la conocen mejor que yo porque es una parábola que es más o menos así, ¿no? Sería una parábola más o menos así. Ahora vamos a dibujar la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada le calculan el dominio. X tiene que ser mayor o igual a 0. Y los puntos donde se cortan son en el 0 y en el 1 de la X. Ahora vamos a dibujarlo un poquitín mejor. A ver. Entonces acá la función raíz cuadrada va a ser algo así. Entonces el área a calcular es esta que está acá. Entonces, esta función es x cuadrado. Para que vean, le dibujé horrible, ¿no? Y esta es la función raíz cuadrada. Bueno, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Bueno, se ve con bastante facilidad. La función raíz cuadrada es el techo, porque es la que está arriba, y la función x cuadrado es la que está abajo. Entonces va a ser el piso. Si nosotros en este ejercicio eso no lo hacemos y lo hacemos reemplazando por algún número del intervalo, nos va a dar la misma conclusión. Si yo elijo, por ejemplo, un cuarto, debería que hacer la raíz cuadrada de un cuarto, y la raíz cuadrada de un cuarto me da un medio, ¿sí? Y si hago lo mismo con la función g, debería ser un cuarto al cuadrado, y un cuarto al cuadrado es 1/16. Ahora, ¿cuál función es la más grande y o sea, cuál es el techo y cuál es el piso? Bueno, si se dan cuenta, un medio es 0,5, ¿sí? Y 1,16 es bastante más chico, ¿no? Porque creo que me da 0,006 y pico. ¿Está bien? Entonces, eh, de ahí surge que este valor es más chico. Y de vuelta, sacan la conclusión que la función f, que es la raíz cuadrada, es el techo y la otra es el piso. ¿Estamos? Entonces, de cualquier. No entendí dónde salió el un cuarto. El un cuarto que reemplazamos, Ujú. teníamos que reemplazar por algún número que forme parte del intervalo. Entre 0 y 1 elegí un cuarto. Podías elegir un medio también. Sí, la dificultad es que la raíz cuadrada de un medio no es exacta. Entonces elegí un cuarto para que la raíz cuadrada de un cuarto me dé un medio. ¿Está bien? O sea, podemos elegir cualquier número. Podemos haber elegido, un ejemplo, podríamos haber elegido un octavo, un dieciseisavo. Podemos haber elegido, no sé, un tercio, un sexto. Podríamos elegir cualquier valor. Yo elegí un cuarto, porque cuando elijo un cuarto, la raíz cuadrada de un cuarto me da exacta, es un medio, ¿sí? Bien, y de esa misma forma, haciendo lo del techo y lo del piso, reemplazando en la función, llegamos a la misma conclusión. O sea, el área que nos piden es esta que está acá, y el techo es la raíz cuadrada, y el piso es la función x cuadrado. Ahora lo que nos queda para hacer es calcular esta integral. Y el primer paso va a ser el escribir el ejercicio diferente de forma tal que me permita ayudarme a calcular la tabla de integrales. Entonces, tenerlo como raíz cuadrada es lo mismo que elevado a la 1/2, ¿sí? Y eso me va a permitir aplicar la tabla de integrales, porque yo acá tengo que usar la de x a la n. Entonces, y tenemos dos términos, ¿no? Un término, dos términos. La integral de x a la 1/2, ¿cuánto es?
Chicos, la integral de x a la 1/2, ¿cuánto da? Es x a la 3 no, 3 medios sobre, ¿cómo era? X a la 3 medios sobre 3 medios, algo así. X a la 3 medios sobre 3 medios, que es lo mismo que multiplicarlo por 2 tercios, ¿sí? Y la integral de x cuadrado es 3x al cubo. Eh, Perdón, no es 3x al cubo, al revés. X al cubo Sobre 3. sobre 3, al revés. Y teníamos que aplicar ahora la regla de Barrow en el 1 y en el 0. O sea que yo tendría que reemplazar a la x por 1 en lo que me dio de integral y reemplazar a la x por 0 en lo que me dio de integral. Si yo reemplazo por 1, la cuenta que debería hacer es 2 tercios por 1 a la 3 medios menos 1 al cubo sobre 3. Y ustedes hacen toda esta cuenta y esta cuenta, según mis cálculos, da 1 tercio. ¿Sí? Ahora hacen lo mismo con el 0. Reemplazan a la x por 0 y hacen 2 tercios por 0 a la 3 medios menos 0 al cubo sobre 3. Y esta cuenta, según mis cálculos, da 0. Y ahora teníamos que restar los dos valores. Y esta cuenta me da 1 tercio. Quiere decir que el área es 1 tercio. Como en el choice lo tienen con coma, van a decir que esta cuenta da 0,33. La respuesta correcta que debería aparecer en el choice es 0,33. ¿Sí? ¿Estamos bien? También me parece que esta área es un área bastante fácil de calcular, ¿no? O sea, creo que la dificultad de este parcial estaba en los ejercicios 1 y 2. O sea, las integrales eran integrales relativamente sencillas para resolver, ¿no? Bien, ¿alguien tiene preguntas de este modelo ejercicio 3, este modelo de parcial 3, de cualquiera de los 4 ejercicios que vimos? Bien, pareciera que no. Entonces vamos a hacer el modelo 4. El modelo 4 dice así. Nos pide calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función. O sea que tenemos que calcular el valor de la m, ¿sí? Entonces vamos a modelo 4, ejercicio 1. Nos dice, hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la siguiente función. Tenemos una función f de x, que es igual a el logaritmo natural del coseno de e a la x menos seno de x y nos dicen que x vale 0. Vamos a leer el ejercicio de nuevo. Dice, hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función f de x igual logaritmo natural del coseno de e a la x menos seno de x en el punto de abscisa x igual 0. Entonces, más allá del cálculo que hay que hacer, ¿qué es lo que deberíamos hacer para calcular la pendiente de la recta tangente? Profe, habría que derivar y después usar el x0, pero no sé si
El El x0 está X0 en es lo 0. mismo que lo... Ah, lo mismo. Sí. Con lo cual, básicamente, lo que hay que hacer es reemplazar a la x por 0 en la función derivada. O sea, tenemos que calcular la función derivada igual a la 0. Entonces vamos a hacer eso. Calculamos la función derivada. Y esto claramente, el ejercicio es una derivada en cadena, porque tenemos el logaritmo natural del coseno de otro paréntesis. Entonces tenemos que aplicar las derivadas en cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural era 1 dividido. Así que yo voy a poner 1 dividido el coseno de a la x menos seno de x. Y con eso yo ya derivé el logaritmo. Me falta derivar el coseno. Buscamos la derivada del coseno en la tabla. La derivada del coseno en la tabla es menos seno. O sea que yo voy a hacer menos seno de a la x menos seno de x. Y ahí ya calculé la derivada del coseno. Me falta derivar lo de adentro. Entonces voy a poner por la derivada de lo de adentro. La derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de el seno es el coseno. Y ahí calculé la función derivada. Ahora, una vez que calculé la función derivada, tengo que reemplazar a la x en la función derivada por el número propuesto. Y con eso voy a poder calcular la pendiente de la recta tangente. El número propuesto es 0. Reemplazamos a la x por 0 en la función derivada y hacemos las cuentas. Entonces, e a la 0 es 1. 1 menos el seno de 0 es 0. O sea que me queda coseno de 1. Por ahora lo dejo escrito así y después vemos qué hacemos con esto. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer las cuentas acá. Menos seno y hacemos esta cuenta acá. E a la 0 es 1. Y 1 y el seno de 0 es 0. 1 menos 0 es 1. O sea, por ahora dejo esto, ¿está bien? Y ahora hacemos la cuenta acá. E a la 0 es 1. Menos coseno de 0. El coseno de 0 también es 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Ahora, yo no sé cuánto vale el coseno de 1 y el seno de 1, pero 0 por cualquier cosa me va a dar 0. O sea que la pendiente de la recta tangente va a dar 0. ¿Sí? Básicamente el ejercicio era calcular la función derivada y reemplazar a la x en la función derivada. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer, perdón, el ejercicio terminó acá, porque lo que nos pide es calcular la pendiente de la recta tangente, no nos pide averiguar la ecuación de la recta, así que acá el ejercicio terminó. Bien, o sea que eso sería el ejercicio 1. ¿Alguien no entendió el ejercicio 1? Bien, vamos al que sigue. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice calcular los intervalos de decrecimiento de la siguiente función. Y nos da una función f de x, que es igual a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces, lo que nos piden es calcular el intervalo de decrecimiento. ¿Cuáles serían los pasos en este ejercicio, chicos? A ver. Sacar el dominio primero. Primero vamos a sacar el dominio de la función. Entonces, calculamos el dominio de la función.
Entonces, x al cuadrado menos 1 tiene que ser diferente a 0. X al cuadrado tiene que ser diferente a 1. Y acá aplicaban módulo. Entonces teníamos que x tiene que ser diferente a 1. Y x tiene que ser diferente a menos 1. Y ahí tenemos los valores que no forman parte del dominio de la función. Bien, ese sería el paso 1. ¿Cuál sería el paso 2? Derivar la función. Vamos a calcular la derivada del cociente. Entonces aplicamos la fórmula de la derivada del cociente. Entonces hacemos la primera función derivada, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Por la segunda función sin derivar, que sería x al cuadrado menos 1. Menos la primera función sin derivar, que es x al cuadrado más 1. Por la segunda función derivada, la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. Y acá deberíamos tratar de reducir la expresión para tratar de buscar los puntos críticos. O sea que lo que yo voy a hacer acá es aplicar propiedad distributiva. Y acá también voy a aplicar propiedad distributiva. Entonces, 2x por x cuadrado son 2x al cubo. Y 2x por menos 1 son menos 2x. ¿Sí? Menos, y acá hago la misma cuenta, 2x por x cuadrado son 2x al cubo. Y 2 por 1 es 2x. Y esto viene siendo nuestra función derivada. El paso de acá es el menos le cambia signo a lo de adentro. Entonces yo voy a tener que tratar de reducir esta función derivada. Entonces voy a tener 2x al cubo menos 2x menos 2x al cubo menos 2x es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Como ven, 2x al cubo positivo, 2x al cubo negativo se van. Quiere decir que nuestra función derivada nos da menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esta es nuestra derivada hiperreducida. ¿Sí? Es con la que vamos a trabajar nosotros en el resto del ejercicio. Después de que teníamos la función derivada, que ya la hicimos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Vamos a igualar a 0 para calcular los puntos críticos. Entonces yo voy a hacer menos 4x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 0. Ahora vamos a hacer menos 4x es igual a 0, porque 0 por cualquier cosa da 0. ¿Sí? Y ahora el menos 4 lo pasamos dividiendo. 0 dividido menos 4 me da 0. O sea que nuestro punto crítico es el 0. Una vez que calculamos el punto crítico, ¿ahora qué teníamos que hacer? La tablita con el punto crítico, ¿no? Teníamos que aplicar el teorema de Bolzano en la función derivada. Pero acuérdense que acá los valores que son los puntos críticos y también los números que no formaban parte del dominio de la función. ¿Sí? O sea que tengo que agregar el menos 1 y el 1. Yo sé que la derivada del 0 me da 0 y sabemos que la derivada en el menos 1 y en el menos 2 no existen porque no forman parte del dominio de la función.
Y con eso nosotros tenemos que armar los intervalos. El primer intervalo va a estar entre menos infinito y el menos 1. El segundo intervalo va a estar entre el menos 1 y el 0. El tercer intervalo está entre el 0 y el 1. Y el cuarto intervalo entre el 1 y el más infinito. Y ahora tengo que reemplazar el x en la función derivada por algún número que forme parte del intervalo. Entonces, en el primer intervalo puedo usar, por ejemplo, el menos 2. ¿Sí? En el segundo intervalo puedo elegir, por ejemplo, el menos 1/2. En el tercer intervalo puedo elegir el 1/2, por ejemplo. Y en el cuarto intervalo puedo elegir, por ejemplo, el 2. Como nosotros aplicamos la regla del cociente, sabemos que sí o sí lo de abajo, cuando lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, el signo de la derivada va a estar dado por la parte de arriba. Si la parte de arriba me da un número positivo, el resultado va a seguir siendo positivo, o sea, el intervalo va a ser positivo y va a ser creciente, y si nos da negativo va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo la x por menos 2 y hago las cuentas, menos 4 por menos 2 me da 8 positivo, o sea que esta cuenta es un número positivo, es decir, que el intervalo crece. Vamos a reemplazar por menos 1/2. Si yo hago menos 4 por menos 1/2, también me da un número positivo. Quiere decir que el intervalo crece también. Si reemplazamos a la x por 1/2, en la función derivada, menos 4 por 1/2 me da un número negativo, o sea que acá decrece. Y si reemplazo la x por 2 en la función derivada, también me da negativo y también decrece. ¿Sí? El ejercicio lo que nos pide es calcular los intervalos de decrecimiento. Entonces, yo voy a decir que el intervalo de decrecimiento va a ser del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Tendría que buscar la respuesta que diga eso. Y es la tercera, y está marcada ya en el choice. ¿Está bien? Entonces con eso ya lo podemos tener con facilidad, ¿no? ¿Alguien no entendió este ejercicio? O sea, es un ejercicio que lo que tiene de diferente es que tienen que aplicar primero el cálculo del dominio de la función. Y hacerlo también teniendo en cuenta esos valores en el teorema de Bolzano. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Bien, vamos al siguiente, ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos da para que calculemos una integral. Tenemos 2x a la cuarta por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es el 2 sacarlo afuera de la integral. O sea que yo voy a tener la integral de x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Y acá, otra vez, el ejercicio tenemos que calcular una integral y no la podemos hacer por tabla porque tenemos dos funciones multiplicadas. Entonces, si tenemos dos funciones multiplicadas, tenemos que aplicar uno de los métodos. Entonces, o hay que aplicar el método de sustitución o hay que aplicar el método de partes. ¿Qué les parece que deberíamos hacer acá? ¿Aplicar la sustitución o aplicar el método de partes? Para mí partes porque ninguna es derivada ni compuesta. Tipo, Exactamente, como no, ninguna de las dos es la derivada de la otra y no hay una función compuesta, tenemos que aplicar sí o sí el método de partes. Entonces, hay una función f que le vamos a tener que calcular la derivada.
Y ahí en la función g', que vamos a tener que calcular la integral. ¿Cuál es la que vamos a derivar? ¿La x a la cuarta o el logaritmo natural? ¿Se acuerdan que había un orden para ver El F, cuál se derivaba? Bueno, se derivaba el logaritmo natural primero. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que a esta función le calculábamos la función derivada. Si calculamos la función derivada, la derivada del logaritmo natural, ¿cuánto daba? 1 sobre X. 1 sobre x, perfecto. Y a esta función g le vamos a calcular la integral. ¿Cuál es la integral de x a la cuarta? X a la 5, a la quinta sobre 5. Perfecto, x a la 5 sobre 5. Y ahora calculamos usando la fórmula del método de partes, donde yo tenía que hacer f por g menos la integral de f' por g común. Entonces aplicamos la fórmula del método de partes. O sea que vamos a tener 2 por f por g, logaritmo natural de x, por x a la 5 sobre 5, menos la integral de f' de x por g común. X a la 5 sobre 5, que dijo Silvia que es correcto, es lo mismo que un quinto por x a la 5, ¿sí? Así que yo lo escribo como un quinto por x a la 5. Y ahora nos queda para resolver esta integral. El primer término lo vamos a dejar igual. Si queremos podemos poner, en vez de x a la 5 sobre 5, un quinto de x a la 5, porque es lo máximo que podemos hacer. Y en el otro término tendríamos que hacer el un quinto afuera de la integral. Y cuando tenemos x a la 5 dividido x, ¿cuánto da x a la 5 dividido x? Si queremos hacer, acá tenemos x a la 5 arriba y x abajo. ¿Qué se hacía con los exponentes? Se ¿se resta. restaban? Se restaban, o sea que nos queda x a la cuarta. O sea que nos queda para calcular la integral de x a la cuarta. Acuérdense que yo también ¿Cómo hiciste esa? les ¿Cómo había hiciste esa? comentado que cuando ustedes trabajaban con esto, la integral se les tenía que repetir. Acá les queda la integral de x a la cuarta, que es la misma que tenían con g'. De acá a acá, o sea, calculan la integral que resuelven es la misma. Se les tiene que repetir la integral. ¿Sí? O sea, siempre les va a pasar que con el logaritmo. ¿Cómo que se, cuándo se tendrá que repetir, profe? Y justamente, como vos derivás el logaritmo y calculás la integral de la polinómica, fíjate que esta integral que te queda acá, que surgió de restar los exponentes, que es esto que está acá, vos acá tenés que resolver la integral de x a la cuarta, ¿verdad? Que es la misma integral que tenés acá cuando calculaste de x a la cuarta para llegar de g' a g. O sea, se te repite la integral, ¿entendés? Siempre te tiene que pasar que cuando aplicas logaritmo, la integral que te queda para resolver, ya la calculaste antes en el mismo ejercicio, ¿sí? Que ustedes tengan que g' es x a la cuarta, es lo mismo que digan, bueno, calculemos la integral de x a la cuarta, para poder llegar a g común, que nos dijo muy bien Silvia, x a la 5 sobre 5. Entonces, ves que esto se te repite. No sé si con eso me seguiste, Bruno. Sí, profe, pero eso siempre pasaría cuando tipo Cuando tenés el f es un logaritmo, logaritmo. cuando O tenés sea, el, f tiene que ser un logaritmo. cuando tenés el logaritmo o cuando tenés una exponencial. Cuando tenés la exponencial también se te va a repetir y te voy a explicar por qué. Y tiene bastante facilidad y bastante lógica, porque la derivada de la e y la integral de la e es la misma. ¿Está bien? Entonces,
cuando vos tengas una exponencial o tengas una logarítmica, acá se te va a repetir. ¿Sí? Te va a Ok. pasar todo el tiempo que se te va a repetir. Es verdad, ahí entendí. Pero es porque la derivada y la integral en la E es la misma. Acá, porque al simplificar, volvés a tener lo inicial. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda para hacer es calcular utilizando la tabla de integrales. O sea que yo voy a tener el logaritmo natural de x por 1/5 de x a la 5 menos 1/5 por la integral de x a la cuarta, que ya dijimos que es 1/5 de x a la 5 o x a la 5 sobre 5. Más c. Ahora hay que ver cómo está puesto en el choice. En el choice lo que hicieron fue hacer 5 por 5, 25. Entonces lo tienen como 2 por el logaritmo natural de x por 1/5 de x a la 5 menos 1 sobre 25 por x a la quinta más la c. ¿Bien? Y esta sería la respuesta. ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos? O sea, me parece que tampoco esta integral no debería haber traído mayor complejidad. Entonces, por lo que yo estoy viendo, el ejercicio 1, 2 y 3 no eran tan complicados. Entonces, imagino que el ejercicio un Una poquito más pregunta. complicado va a ser el ejercicio siguiente. Una pregunta, cuando tenías 1 sobre x por 1/5 de x a la quinta, ¿viste? Los Acá. pasos. Claro, ahí sacás el 1/5 afuera, ¿no? Ajá. Y 1 sobre x por x a la quinta, eso lo diste vuelta tipo... No, cuando vos tenés 1 sobre x, voy a borrar acá, así no te mareas. Es como que yo el 1/5 lo saco afuera y después tengo 1 sobre x por x a la 5. Bueno, acá abajo cuando no tengo nada es como si fuera un 1. Bueno, multiplico 1 por x a la 5, x a la 5. 1 por x, x. Y cuando tenías la división se restaban los exponentes, x a la cuarta. O sea, son estos pasos. Bueno, De ahí surge que nos da x a la cuarta y entonces se repite la integral. Y la integral que te quedó es 1/5 de x a la 5. Por último, multiplicamos el 1/5 con el 1/5 para poder encontrar la respuesta en el multiple choice. ¿Sí? Bien. Y ese sería el ejercicio 3. ¿Alguien más tiene alguna duda del ejercicio 3? Bien. Entonces podemos hacer el ejercicio 4. El 4 nos pide calcular el área encerrada entre las siguientes funciones. Nos dan una función f de x, que es x al cuadrado, una función g de x, que es 2 menos x cuadrado, y me dan un intervalo que es del 0 al 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar un chiquitín. Si pensamos un chiquitín, tenemos dos funciones solamente. Esta función es una función cuadrática y esta también. ¿Cómo es el dominio de la función cuadrática? Todos los reales. Entonces, no hace falta tener que aplicar ningún gráfico. O sea, no hace falta que grafiquemos para poder
resolver este ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos funciones y las funciones tienen de dominio todos los reales. Entonces, bueno, vamos a Vos nos hacer... habías dicho, Sí, profe, vos nos habías dicho que era cuando había dominio que había que graficar y cuando eran tres funciones o no, o más. claro, y acá no tenemos ni un caso ni el otro, porque estas Ok. son rectas verticales, no son funciones, ¿sí? Si yo dijera el eje X es otra función. Si dijera Y igual un número es otra función. ¿Entendés? Acá no tenemos más de dos funciones. Tenemos una y dos. ¿Bien? No entiendo lo Entonces, del bueno, intervalo. ¿Qué quiere decir lo del intervalo? Está entre 0 y 3. yo voy a hacerlo mal, pero para que lo entiendas, Leo. Vos acá tenés que dibujar una cuadrática, otra cuadrática, y te da dos rectas verticales. Entonces tenés que buscar el área en donde se cortan las dos funciones y esas rectas verticales. Así funciona. ¿Y qué quiere decir 0 y 3? Cuando vos igualabas las dos funciones, o sea, cuando vos igualabas las dos funciones, te daban dónde se cortaban. Estos números también los vas a usar. O sea, si querés, vamos a hacer el gráfico completo y vamos a hacerlo perfecto para que puedas entenderlo. Pero estos valores de X son rectas verticales. O sea, si yo dibujo X igual 0, sería acá, En justo la sobre I. el eje Y. Y X igual 3, supongamos que el 3 esté por acá, es otra recta vertical. Entonces, yo lo que tendría que ver después, si quisiera hacer el gráfico, que no es obligatorio, es buscar dónde se cortan estas funciones y dibujar la función x cuadrado y la función 2 menos x cuadrado. ¿Sí? Una vez que yo las dibuje, voy a poder darme cuenta con esos bordes verticales, porque estos números que están acá me van a servir como referencia con los numeritos que hay que poner acá, ¿entendés? Para poder armar la integral. O sea, esos números también van a formar parte de cómo definir la integral, qué numeritos se ponen en la integral. Entonces, los numeritos que se ponían en la integral definida que hay que usar para calcular el área van a ser o estos bordes que son valores con X, y además el punto o los puntos donde se cortaban las dos funciones. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a calcular primero dónde se cortan las dos funciones. Para buscar eso, igualamos las dos funciones. Y con eso obtenemos los puntos donde se cortan. ¿Sí? Entonces, igualamos las dos funciones. X cuadrado con 2 menos x cuadrado. Bueno, buscamos para despejar. X cuadrado más x cuadrado es igual a 2. Una x más otra x cuadrado son 2x cuadrado. X cuadrado va a ser igual a 2 y el otro 2 lo pasamos dividiendo. O sea que me queda x cuadrado igual 1. Y acá ustedes aplicaban módulo y hay dos resultados posibles. O la x vale 1 o la x vale menos 1. Ahora lo que teníamos que hacer era revisar si estos valores de x, si hay los dos, forman parte de este intervalo del 0 al 3. Entonces yo lo que digo es, el 1 está entre el 0 y el 3. Sí. Sí, está. Entonces, este 1 lo vamos a usar. Menos 1 está entre 0 y 3. Y no. Y no, entonces lo vamos a tachar. Entonces pensemos un poquito y nos ordenamos. Yo tengo el 0, que es un dato del ejercicio, y tengo el 3, que es un dato del ejercicio. Y los puntos de intersección, hay un punto de intersección que es el 1. Entonces, ahí volviendo a lo que preguntaba Leo, yo tengo esta recta vertical y esta recta vertical. ¿Cuántas áreas hay que calcular? Una entre el 0 y el 1 y la otra entre 1 y 3.
¿Se entiende? O sea, para eso están esos valores, Leo. ¿Se entiende un poco? O sea, vos vas a plantear una integral, un área 1, que va a ser una integral entre 0 y 1. Y vas a calcular un área 2, que va a ser una integral entre 1 y 3. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien. Entonces, nos falta determinar techo y piso. Reemplazamos a la x por algún número que forme parte del intervalo. Mis funciones eran la función f, que era x cuadrado, y la función g, que era 2 menos x cuadrado. Bueno, reemplazamos entre 0 y 1, por ejemplo, por un medio. Si yo reemplazo f en un medio, hago las cuentas y me da un cuarto. Si yo hago g en un medio, reemplazo y hago las cuentas, y esta cuenta me da 7 cuartos. ¿Qué es más grande, un cuarto o 7 cuartos? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto o 7 cuartos? ¿Qué es más grande? Siete cuartos, porque 1 dividido 4 es 0,25, pero 7 dividido 4 es como 2 y algo. No, sí, 2,2, pero no sé, por ahí. 1,75. Ahí Entonces está. es más grande 7 cuartos. Entonces la función g va a ser el techo y la otra va a ser el piso. 2 menos x al cuadrado, que es la función techo, menos x cuadrado, que es la función piso. Ahora que se corta, volvemos y planteamos la integral y la resolvemos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, el área 1, yo sigo acá abajo, el área 1 dijimos que va a ser una integral de 0 a 1, donde teníamos la función f y g que se restaban, ¿sí? Esa misma resta hay que hacerla en el área 2. No, perdón, las planteé, sí, está bien planteada. No, la resta en el área 2, ahora la vamos a calcular del área 2, la resta va a Ah, ser, no, porque es con otro intervalo, ¿no? va a ser con otro intervalo y la función techo y la función piso se tendrían que modificar. Si yo calculo entre 1 y 3, Claro, sí, eso sí. yo hago la función en 2, la función en 2, hago 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Y si hago la función g en 2, debería ser 2 al cuadrado, 4. 2 menos 4 es menos 2. Entonces, acá, ¿qué es más grande? ¿La función f o la función g? La F. función f. Entonces, yo voy a poder poner que el área 2 es x al cuadrado, que es la función f, menos la función g. Está bien, estaba revisando a ver si estaban al revés o no. 2 menos x cuadrado. Y estas serían las dos que hay que resolver, ¿sí?
Esta sería... Ese intervalo que hicimos antes, solo para saber cuál es más grande y cuál es más chico, nada más, no se usa después. Esto solamente para ver cuál es más grande y cuál es más Como una chico. No cuenta se usa en como ningún lugar. como una cosa auxiliar. Como un cálculo auxiliar que lo tienen que entregar para poder saber cuál era el techo, cómo se dieron cuenta cuál era el techo y cuál era el piso. ¿Sí? Ahora tienen que resolver las dos áreas que pusimos acá. Bueno, si hacemos los pasos, en el área 1, calculan la integral de 0 a 1 y x cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado son menos 2x cuadrado. Una vez que hicieron eso, bueno, calculan la integral de cada término, ¿no? La integral de 2, ¿cuánto es? 2x. 2x. La integral de 2x al cuadrado, ¿cuánto será? Menos 2x a la 3 sobre 3. Menos 2x a la 3 sobre 3. Y vamos a hacer la regla de Barrow en el 1 y en el 0. Y con eso vamos a determinar el valor del área 1, que sabemos que tiene que darnos un valor positivo. Yo voy a hacer f en 1. Si hago f en 1 y hago las cuentas, hago 2 por 1, 2. Ese sería el primer término. Y el segundo término sería 1 al cubo, 1. 2 por 1, 2, dividido 3, 2 tercios. Ese sería el segundo término. Esta cuenta la hacen con la calculadora y esta cuenta da 4 tercios. ¿Sí? Ahora tendríamos que reemplazar a la x por 0 en la misma función. Y hago 2 por 0, 0. Menos 2 por 0 al cubo sobre 3. Hacemos esa cuenta y da 0. Y 0 menos 0 es 0. Y después restábamos los dos valores. El área 1 vale 4 tercios. ¿Bien? Y ahí calculamos el área 1. Ahora hay que calcular el área 2. El área 2, la integral va a ser exactamente igual que esta, pero con los signos al revés. O sea que va a ser menos 2x más... ¿Podemos intentar hacerlo nosotros? Hacelo, Leo, no hay problema. Lo que te digo es de que como vos tenés dos áreas y los techos y los pisos se cambiaron de lugar, la integral va a ser la misma que la anterior, porque digo, son las mismas funciones. Al cambiar el techo y el piso de lugar, es esta misma integral con los signos diferentes. O sea, hacelo, tenés que llegar. Si querés te doy 5 minutos para que lo hagas, así verificás que esta integral y esta integral son exactamente iguales, pero con los techos y los pisos al revés. Bueno, no, ya está. O sea, siempre pasa eso. Cuando tienen dos áreas y los techos y los pisos son los mismos, ¿sí? La integral ya la tienen calculada. Es la misma con todos los signos al revés. Y ahora, bueno, calculan con el 3 y con el 1. Entonces, bueno, reemplazan a la x por 3 y hacen las cuentas. 2 negativo por 3 da menos 6. Ahora hacemos 3 al cubo, 27 dividido 3, 9 por 2, 18. O sea que la cuenta de arriba me viene dando 12 positivo. Si hago la cuenta con el 1, el primer término es menos 2. Y el segundo término es 2 tercios. Quiere decir que esta cuenta me da menos 4 tercios. Y ahora lo que hay que hacer es restar los dos valores. Hay que calcular el área 2, restamos los dos valores. Yo hago 12 menos 4 tercios. O sea que tendría que hacer 12 más 4 tercios. 12 más 4 tercios, según mis cálculos, da 40 tercios. ¿Sí? Eso sería el área 2. ¿Estamos? Entonces tenemos área 1 y tenemos área 2.
Por último, lo que tenemos que hacer es calcular el área total. El área total es área 1, que es 4/3, más área 2, que es 40/3. O sea que el área total va a valer 44/3. Y esto es lo que ustedes deberían haber encontrado en el multiple choice marcado como respuesta correcta, la 44/3. Si ustedes, en vez de querer aplicar esto para poder verlo con bastante facilidad, quieren hacer el gráfico, los hacen. Ustedes van a saber que van a tener el 1, que es el punto de intersección. Entonces tienen una parábola que va a mirar para arriba, que es x al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la parábola x al cuadrado, la función f de x que dibujé con negro. Y la voy a dibujar con otro color, por ejemplo con celeste, la función 2 menos x cuadrado. El 2 es el término que no tiene x, así que saben que van a empezar por acá, y saben que corta gráfico en el 1 de la x. O sea que la función sería mirando para abajo, porque la parábola es negativa. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo nosotros es cuál es el área a calcular. Si yo esto lo prolongara, la función f y la función g, van a poder ver cuál es el área a calcular. Entonces, tenemos un área 1, donde ven que la función que está pintada en azul, que es la función g, es el techo, y la función f, que es la que está pintada en negro, es el piso, y ese sería el área 1, y la voy a pintar con otro color, con violeta. Todo eso es el área 2, donde pueden ver que la función que está en negro, que es la función x cuadrado, es la función techo, y la función piso es la que está pintada en celeste, que es 2 menos x al cuadrado. Entonces con eso también hacen el gráfico sin tener que reemplazar acá a la x por numeritos. O sea, haciendo el gráfico o no haciéndolo, llegan a las mismas conclusiones. Plantean el área 1, plantean el área 2, resuelven las integrales y reemplazan por los números propuestos. Obtienen área 1, obtienen área 2 y después suman ambos resultados, ¿sí? Y ahí calculan el área total. El área total es 44/3, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene duda de este ejercicio? ¿O de alguno de los que hicimos hoy en este modelo segundo, modelo 4 del parcial? Bien, entonces, nada, a nivel recordatorio, el parcial yo les dije que va a ser en la sede, porque no lo dije en el día de hoy, lo mandé por el grupo, por si alguno no lo llegó a ver o escuchar en el grupo. El parcial va a ser el día viernes a las 7 de la mañana en la sede de Paternal, que está en Avenida San Martín, 4, en la sede de Paternal, ahí en Agronomía. Creo que, si no me equivoco, la dirección exacta y la estoy buscando, pero creo que es San Martín 4453. Sí, Avenida San Martín 4453, y eso va a ser en el aula 21.
Igual, el aula, o sea, es a confirmar. O sea, a mí, a hoy, tengo como que es en el aula 21. El mismo día del parcial, van a buscar en una cartelera en qué aula tienen. Acuérdense que la condición de ustedes es la 15.115, 15, 115, ¿sí? Y con eso van a poder identificar cuál es el aula que tienen ustedes. ¿Bien? Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más. Yo el video voy a tratar de subírselos lo más pronto que pueda. O sea, va a ser hoy, pero seguramente si es hoy, va a ser como para la noche. ¿Sí? Bien, bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, nos vemos entonces el viernes en el examen, ¿sí? Paternal a las 7, aula 21, ¿sí? Dale, profe, gracias. Chao, nos Dale, vemos. muchas gracias, profe. Nos vemos.